Una porción, ¿verdad?, bien poderosa. Sabemos que cuando nosotros no somos rectos ante el Señor o íntegros ante el Señor no puede confiar las cosas del cielo a los hermanos, así de fácil. Elí, ¿verdad?, era el sacerdote sobre su casa, era el sumo sacerdote, entienda, el sumo sacerdote que estaba sobre toda la nación de Israel. Y él no pudo controlar a sus hijos, no los pudo reprender, él los dejó hacer lo que querían hacer. Y por eso es que el Señor le dijo a él, ¿verdad?, que iba a ser quitado él y su casa. Eso es poderoso, hermanos. Que el Señor le diga a uno, a través de como sea, una visión, un sueño, voz audible, un profeta, que te diga que te voy a quitar sobre la casa que te he puesto, el ministerio que te he dado. Por eso es que tenemos que entender que la humildad es sobre todas las cosas. Y el Señor es el que obra. Nosotros no podemos hacer nada, pero el Señor es el que hace la obra a través de nuestras vidas, ¿verdad? Con poder, con gloria, con victoria. Honra y gloria solo es para Él. Tenemos que ser nosotros esos padres que estorban a nuestros hijos. No podemos dejarlo hacer lo que quieran. Y a los nietos también incluso. Porque si no lo pudiste hacer con tus hijos, hazlo con tus nietos. Con la siguiente generación. Estorba las cosas que tú sabes que no le agradan al Señor. Dile, eso lo dice la palabra. Yo tengo que decirte el consejo que viene de parte del cielo. Porque si no, Dios lo va a demandar de mis manos. Dios lo va a demandar de las manos de cada uno de nosotros. Y nosotros que somos representantes de Cristo tenemos que ir en pos y hablarle a las almas, porque también, ¿cuántas personas hemos nosotros que se han cruzado en nuestros caminos y no hemos podido hablarle la palabra? No hemos ni intentado, ni un Dios te bendiga, ni sabes que Dios te ama, sabes que hay una salvación para ti y para tu casa. Eso hemos sido nosotros encomendados a hacer, que seamos los voceros de Cristo, que seamos nosotros de verdad, entendiendo que esto es lo que tenemos, la salvación es tan precioso. ¿No quisieran ustedes que todos lo tuvieran también? Yo sé que no todos lo van a aceptar, porque ese es el plan de Dios también. Pero nosotros tenemos que hablarle. Primero, decía la pastora, a nuestra familia, ¿verdad? Y después, sucesivamente, fuera de eso, donde trabajamos, donde vamos. Hermanas, en las lavanderías, en las tiendas, yo sé que ustedes van porque yo voy también. Ahí también tenemos que decirle a la gente, ¿verdad?, de quién es el Señor. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primero de Juan capítulo 2 versículo 17. Eso es poderoso, porque nosotros tenemos esa herencia, esa promesa de parte del Señor. No nos va a pasar nada, porque vamos a estar en la presencia del Padre. La palabra de Dios transforma la vida de individuos y comunidades cuando se disponen a vivir de acuerdo a ella. Qué diferente es. Dice la palabra que el impío siempre está a la expectativa de lo que le va a pasar, ¿verdad? Piensa que el enemigo va en pos de él. Pero nosotros los cristianos estamos confiados en el Señor. Yo estoy confiada en el Señor. En mi casa hay ángeles alrededor de mi casa, porque yo lo creo, porque es promesa del Señor. Cuando yo me acuesto, yo sé que el Señor me está cuidando, porque es promesa en su palabra. Y cuando levanto mis ojos y la mañana digo, Señor, gracias por tu misericordia, porque tú has sido bueno conmigo. Tú me cuidaste y todavía estoy aquí. Por un propósito estamos aquí, no en vano, no para solo que pase estos años, no, es para servirle, alabar, glorificar y exaltar el nombre del Señor, para saber que Él es el único digno de esa alabanza. Y sabe la mejor alabanza, la mejor adoración, es una vida entregada al Señor, es una vida que quiere ser la voluntad del Padre, es una vida que quiere ser transformada, una vida que puede representarlo a Él correctamente, porque los ojos están sobre nosotros. Tú nomás dices que eres un hijo, hija de Dios, un cristiano, cristiana, y están los ojos, las cámaras sobre tu vida, sobre mi vida también. Seamos los representantes del Señor correctamente, haciendo las cosas para exaltarlo a Él, para dar buen testimonio de quién es el Señor de señores y el Rey de reyes. El discípulo efectivo en el ministerio es aquel que aprende a escuchar la voz de Dios, diferenciándolo de los llamados que hace el mundo. Y el título, ¿verdad?, de esta película es debe poder distinguir y obedecer la voz de Dios, el discípulo, tú y yo. Hay muchas voces, ¿correcto o no? Hay muchas cosas en el mundo que te quieren alejar de lo que el Señor quiere hacer contigo y lo que el Señor te está hablando en tu espíritu, porque tienes que saber que viene de parte del Señor. Y por eso tú tienes que llevar cada decisión que vas a hacer al trono de la gracia. Tienes que pedirle al Señor dirección. Tienes que pedirle esa sabiduría que dice que le da, ¿verdad?, sin reproche a quien lo pide. ¡Wow!
Yo pidiera sabiduría todo el tiempo, entonces, ¿verdad? Pero me acuerdo, también, Señor, quiere decir que te voy a temer a ti y voy a poner todos mis planes en tus manos, porque si están en tus manos van a ser prosperados. Si están en tus manos, tú vas a ser el que va a ver el camino. Si están en tus manos, Señor, yo sé que tú me vas a respaldar, porque no voy a hacer nada que tú no me mandes a hacer. Es muy importante eso, acordémonos. No podemos mandarnos nosotros mismos a hacer ciertas cosas. Tenemos que esperar que sea el Señor que nos confirme que tenemos que hacer esas cosas. Y ahí les voy a decir, no se lo olviden, tenemos, ¿verdad?, la vigilia el 28, viernes a las 8 de la noche. El Señor ahogará a quien esté preparado. Si yo fuera tú, me tiene un poquito de un ayuno y oración. Porque yo sé que el Señor está listo, preparado para hablarnos a nosotros. Y eso solo es un consejo, porque cuando uno da un consejo, acuérdese, el consejo solo viene al que también está preparado para hacer lo mismo, para hacer lo que le agrada al Señor. El ser humano debe repudiar todas aquellas voces falsas que tienden a distorsionar. Todas esas doctrinas, ¿verdad?, que han sido distorsionadas. Ahora el hombre más que nunca, todo se cree, las cosas que no vienen de parte del Señor, porque no conocemos la palabra. No seamos ese pueblo. Este pueblo es el pueblo que ama la palabra del Señor. ¿Sabes las riquezas que hay aquí? Cada vez que tú vas a la palabra, el Señor te habla. Qué precioso es eso, saber que está el autor contigo, conmigo. Yo te lo digo porque yo lo siento. Y no te estoy diciendo que cada vez que voy a la palabra es para una bendición, no. Es para que me exhorte también, para que me diga dónde yo estoy mal. ¿Para qué? Para poder yo encaminarme conforme a la voluntad del Señor. Porque claro, somos humanos. ¿Quién es perfecto aquí? Nadie. Todos fallamos. Pero gracias a Dios que hemos reconocido eso para tratar de ¿qué? De hacer las cosas correctamente ante el Señor y buscar la voluntad del Padre sobre todas las cosas. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que están disfrazadas. Cosas que el Señor no quiere que nosotros sigamos, hermanos. Pero el Señor sí nos da la palabra que da vida. Yo sé que yo estaba muerta. Yo estaba muerta en mis pecados antes de que, ¿verdad?, yo conocí la palabra. Y no quiero decirte que no leía la palabra, lo que te quiero decir es que yo no vivía la palabra. Yo no hacía lo que la palabra me decía. Un conocimiento en vano no te va a ayudar a llegar al trono de la gracia. Te lo tengo que decir. Tienes que poner en práctica lo que el Señor dice para un día poder estar ahí. Cuando estamos en esas alabanzas, estamos glorificando su nombre. Yo me deleito porque Dios, Señor, será así cuando estemos ante ti. Será así cuando estemos glorificándote para siempre. Será así, Señor, dándote esa reverencia que solo tú te mereces. ¿Cómo no ser agradecidos con el Señor? ¿Qué ha hecho Él en tu vida, en mi vida? Oh, mi vida ha hecho tantas cosas. Testimonios, tan testimonios que yo escucho. No solo de este pueblo, pero fuera de este pueblo también. Y yo sé que la mano de Jehová no se ha cortado y que su oído está inclinado al pueblo que todavía lo busca. Al pueblo que todavía, ¿verdad?, tiene ese anhelo de estar con Él. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Primero es Samuel capítulo 3, versículo 10. A través de la introducción del pecado en el huerto de Edén, entendamos hasta dónde puede caer el ser humano. Es que poco a poco caemos, ¿verdad? Se nos hace fácil. Oh, solo esta vez nadie me está mirando. ¿Sabe quién te está mirando? El Señor. ¿Sabe quién está atento? El Señor. Tenemos que entender eso. La integridad es tan importante. Para que el Señor sea glorificado, tenemos que caminar justo con Él. Tenemos que de verdad entender eso. Cuando el ser humano, ¿verdad?, cae tanto porque Él permite que la palabra del Señor sea echada a un lado, a manipulada. Es la realidad. Pastor, ¿a usted le gusta todo lo que está en la palabra? Claro que no, porque pues la carne no quiere. Pero yo sé que es para mi beneficio. Yo sé que si el Señor me manda a hacer algo, es porque hay un beneficio para mí. Y más que todo, ¿saben por qué el beneficio? Para yo aferrarme a la mano de Él, para yo entender quién es Él de verdad. Que yo no pueda tener esa confianza en mí misma porque yo no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer yo? Nada. Pero sí conozco a uno que ha hecho todo en mi vida y en la vida de ustedes también. Uno que seguirá haciendo para su pueblo conforme su voluntad. En cambio, los ejemplos de Abraham, de Moisés, de Josué y de Samuel enseñan que la obediencia y la fidelidad a su palabra es el mejor camino para la libertad. La verdad los hará libres.
¿Verdad lo que dijo el pastor? La verdad los hará libre. ¿Y cuál es la verdad? Es la palabra del Señor. Ya no soy esclavo del pecado. Ya no soy esclavo del mundo. Ahora yo soy libre en el nombre de Cristo Jesús. Esa libertad que Él pagó, ese precio, no lo tomamos en vano. No lo tomamos en poco. Fue algo grande que Él hizo en esa cruz del Calvario para perdonarnos a cada uno de nosotros. Y que nosotros podamos entrar libremente ante la presencia del Señor. ¿Sabe que eso es tan precioso? Es un privilegio que tú y yo en este momento, si el Señor se manifiesta, podemos entrar a su presencia, podemos hablar con Él, le podemos clamar, adorar y glorificar y exaltar su bendito nombre. Eso es lo que el Señor quiere, esa conexión con cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Escucha eso. Que nos afirmará y guardará del mal. Segundo de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 3. Fiel es el Señor, y de verdad el Señor es fiel con los que son fieles con Él. Elí era el sumo sacerdote y había llegado a su ocaso después de haber juzgado a Israel por 40 años. Ciertamente Elí conocía, ¿verdad?, la palabra del Señor. Era el sumo sacerdote. Por algo fue escogido, porque el Señor, ¿verdad?, es el que pone a las personas en las posiciones. Pero ¿qué le pasó a él? Dice, ¿verdad?, que la palabra que sus ojos no había visión con frecuencia en aquellos días, porque se había cerrado el cielo sobre el pueblo, porque no había un sacerdote que estaba buscando desde la presencia del Señor. No había un pueblo que se había humillado ante el Padre. Ahora sus corazones estaban endurecidos y también el sacerdocio había cerrado su corazón al Padre, al cielo. Qué triste es eso, que eso nunca nos pase en esta casa, que seamos nosotros de verdad esos siervos que buscan al Señor y que sepamos que es nuestro lugar, que es abajo de la mano poderosa del Padre, reconociendo que solo Él tiene la majestad y el dominio sobre todo lo que está aquí, en la tierra y en el cielo. Yo digo también bajo el cielo, bajo la tierra, ¿por qué? Porque el infierno es verdad, es verdad, es real. Muchos no quieren hablar de eso, pero yo prefiero hablarte para que tú hagas conciencia de dónde vas a ir si tú no sigues los mandatos del Señor. No mandatos del hombre. ¿Quién somos nosotros? Nadie. Pero los mandatos del Padre, esos son los que cuentan. Eso es lo que te va a juzgar a ti y a mí al final de nuestra vida. Dice el versículo 34. Pero voy comenzando el mensaje. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Ambos morirán en un día. Que me dijeran a mí que mis hijos, los dos, van a morir en un día. Nadie me levantaría de ese piso, postrada, rogándole, clamándole al Señor que tuviera misericordia sobre mi casa. Y yo creo que todos, ¿verdad?, hiciéramos lo mismo. Porque el dolor más grande de un padre es ver cuando su hijo fracasa. Esa es la realidad. Cuando tú miras que anda en el mundo, que anda derrumbado, haciendo las cosas incorrectas, eso es lo más difícil para un madre padre mirar aquí en esta tierra. Y solo podemos pedirle al Señor que tenga misericordia sobre ellos. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel. Palabra chiquita, pero grande para poder hacerlo correctamente ante el Señor. Que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. ¿Sabe que yo le pido al Señor? Señor, si tú no vas a estar conmigo, llévame de esta tierra. Si tu presencia no está conmigo, si tu unción no está sobre mi vida, llévame de esta tierra. Porque yo no puedo vivir un día sin el Señor. No puedo vivir un día sin tener esa conexión de parte del cielo. Porque cuando tú has experimentado esa conexión, cuando tú has experimentado esa relación personal, cuando tú has sido transformado por la palabra, no puedes vivir sin la presencia del Señor en tu vida. No puedes vivir sin esa fuente. Porque los días que no estás conectado con la fuente son días vanos en esta tierra. Son días que no le has servido al Señor, que no has escuchado su voz, que no has escuchado su mensaje, que no has mirado su palabra, que no has adorado, que no has ido al aposento a clamar, que no has estado con Él. Son días que han pasado en vano en esta tierra. Los hijos de Elí eran hombres impíos.
y no tenían conocimiento de Jehová. 1 Samuel capítulo 2, versículo 2. ¿Qué dice el pastor? El que ha nacido de nuevo va a perseverar. Y el que no, mira alrededor, no están aquí. Porque no tuvieron ese encuentro personal con el Señor. Y yo lo puedo decir de mi casa. No tuvieron ese encuentro personal con el Señor. Y solo el Señor puede tener misericordia por ellos. Solo el Señor los puede alcanzar todavía. Y solo la oración, llegando al trono de la gracia, puede hacer, ¿verdad?, una obra de parte del Señor. La muerte de los 2 hijos de Elí ha sido decretada. Abusaban de sus privilegios como sacerdotes, requiriendo más de lo que les correspondía de los sacrificios. Ponte a pensar, más de lo que el Señor les estaba dando. Que el Señor no nos había dejado solos, desamparados. Había una porción, había una bendición sobre la casa porque eran sacerdotes. Pero eso no los llenó a ellos. Querían más todavía. Y el que no honra al Señor será cortado. Así de fácil. El que no honra al Señor no va a ser visto, mirado, alegrado de parte del cielo. Por eso decimos, el Señor no va a ser burlado, hermanos. Es que tú puedes hacer cualquier cosa, aparentar ser cualquier cosa, pero el Señor te conoce de verdad. Conoce tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. Él todo lo conoce. Conoce el conjunto de quién somos nosotros. Por eso el que tenemos que agradar es al Señor. Si yo no fuera, ¿verdad?, siervo de Cristo, dijo el apóstol Pablo, yo quisiera todavía agradar al mundo. Pero como ahora servimos al Señor, tenemos que agradarlo solo a Él. Tenemos que hacer la obra para Él. El pecado de estos irreverentes ha llegado hasta el Señor. Tu pecado y mi pecado también llega ante el Señor. Por eso tenemos que estar listos y puestos para clamarle a Él por misericordia, por perdón. Porque sí, llega ante el Señor. Los reclamos y señalamientos de su padre no habían hecho mella en el corazón de estos muchachos. Y así estamos ahora, ¿verdad? Yo soy madre, no es fácil dirigir los hijos a Cristo. No sé si es más difícil cuando están más grandes, pero Dios ayúdame. Porque de verdad, el hombre, la naturaleza pecaminosa, lo quiere mandar donde el Señor no quiere que ande. Y es muy fácil que se metan en problemas, yugos desiguales, escojan cosas de la calle que nunca el Señor quería que ellos pasaran. Pero gracias a Dios que hay un Dios misericordioso y que podemos clamarle y pedirle por nuestros hijos. Todavía hay esperanza. Pastor decía, la única esperanza que no tenemos es cuando ya la muerte ya viene a nuestras vidas. Fuera de ahí, todavía hay esperanza para que sean cambiados esos corazones tan endurecidos. No dejes de orar y pedirle al Señor y clamar al Señor y meterte con el Señor, porque el Señor todavía puede hacer la obra. Amén, aleluya. Su excesiva confianza en la promesa de que su familia ejercería el sacerdocio en Israel perpetuamente lo hizo olvidar que Dios honra a quienes lo honran, pero los que lo desprecian los tiene en poco. Yo no sé si se acuerda, pero estoy segura que la hermana Montesino estaba esta noche y Sergio también. Cuando la pastora me dijo de aquí del altar que si yo no estaba lista, que el Señor iba a levantar a otra pastora, pastor. Me lo dijo a la casa, me lo dijo aquí de vuelta. Y si eso no me puso el miedo a mí, no me conocen, porque de verdad sí, Dios Señor, es realidad. No es un que te vas a heredar, no, hay un legado, pero si mis hijos no quieren seguir al Señor, se corta el legado. ¿Ok? Si tú no le quieres servir al Señor, no te preocupes, pero hay consecuencias que van a venir después. Y lo vas a ver o no lo vas a ver, pero el sufrimiento va a venir sobre tu casa. El sufrimiento va a venir sobre tu casa. La sentencia de muerte se cumple cuando los filisteos atacaron a Israel. Es que en ese tiempo no se cumplió la palabra, se cumplió en el tiempo de Salomón. Y después el Señor levantó más sacerdotes. Pero el sacerdote, el sumo sacerdote más importante que fue levantado, fue nuestro Señor Jesucristo. Okay. Sin defecto, sin mancha, el Cordero, que llevó los pecados tuyos y míos sobre Él, para que tuviéramos esa libertad de ser parte del pueblo del Señor, de ser un cuerpo en Cristo. Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni
y fines. Fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Primero de Samuel capítulo 4, versículo 17. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Mateo capítulo 21, versículo 44. Está hablando de la gente que escucha la palabra del Señor, pero no la acepta. Las personas que van a ser de verdad quebrantados sobre esa piedra angular, que es nuestro Señor Jesucristo, son los que rechazan la salvación, porque ellos mismos se condenan. Que dijo, yo no vine a condenar, yo vine a salvar lo que estaba perdido. Yo vine a salvar lo que estaba perdido, y yo estaba perdida también. Y el Señor nos ha tocado cada uno de nosotros, y gloria a Dios por eso. Hoy en día las victorias espirituales llegan a través de una renovación continua de nuestra relación con Dios. ¿Cómo podemos decirle, Señor, heme a mí, mándame a mí? O heme aquí, mándame a mí, perdón. Si no estamos conectados con el Señor, ¿qué vas a ir a hacer? ¿Vas a ser como esos hombres que fueron y trataron de sacar los demonios? Y fueron cachetados. La ropa se les quitó. Avergonzados. Porque el Señor no estaba con ellos. Porque no estaban constantemente buscando la relación con el Señor, con Dios. Eso es lo más importante que debemos de hacer nosotros. Dice 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 al 4. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Ministraba a Jehová en presencia de Elí. Ya estaba el fundamento, el cimiento, ¿verdad? Ahora era Samuel que estaba empezando a ser el sacerdote sobre la casa, sobre Israel. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Escucha eso, no había visión con frecuencia. Yo te quiero decir, entiende eso, que todavía hay una casa que busca de parte del Señor, porque las visiones todavía están en esta tierra. En el cuerpo de Cristo todavía se mira visiones. Todavía viene palabra de parte del Señor. Tú puedes estar haciendo cualquier cosa, y si el Señor quiere, te va a hablar a través de esa persona que está conectada con Él. Digo, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque todos necesitamos palabra. Yo también necesito palabra. Yo también necesito respaldo. Yo también necesito saber que el Señor está conmigo. Y gloria a Dios, porque yo miro la mano de Jehová sobre nosotros, sobre esta casa. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Pero ¿sabes? No eran solo los ojos físicos de Elí que se estaban oscureciendo, sino también era lo espiritual que se había ya quebrantado. No había esa conexión con el Señor. Por eso es que no había profecía, por eso es que no había palabra del Señor. ¿Por qué? Porque él se había desconectado del cielo. Él ya no tenía el mismo espíritu cuando fue escogido como sumo sacerdote. Acuérdate de eso, sí. Dios te puede dar un ministerio, sí, Dios te lo puede profetizar, sí, Dios te lo puede de verdad hacer algo real, pero tienes que mantenerte tú en esa conexión con el Señor. No podemos vivir de las victorias del pasado. Eso le decía el pastor también. No podemos vivir de las victorias que han pasado, que es lo nuevo que el Señor va a hacer, que es lo nuevo que el Señor va a mostrarnos a nosotros. Yo estoy en la expectativa. Oh Señor, ayúdame, porque yo siento algo en el Espíritu ahorita. Cuando vengamos a esta vigilia, el Señor va a hacer algo poderoso y nos va a hablar, y gloria a Dios por eso. Por eso hay que prepararnos para recibir lo que el Señor ya tiene listo. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Él pensó, ¿verdad? Es Elí, el sacerdote, sumo sacerdote que lo estaba llamando, pero era el Señor que ya lo estaba dirigiendo a su asignación divina. Era el Señor que ya lo estaba preparando para poder dar esa palabra, que era de exhortación, que era un juicio verdadero, era un juicio duradero, un juicio que nadie iba a esperar en ese momento, pero venía de parte del Señor. Y yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y sucesivamente, ¿verdad? Pasa varias veces, pero después Elí algo reconoce. Quizás yo no puedo escuchar la voz del Señor, quizás el Señor ya no me llama a mí, pero ahora Él está llamando a este nuevo sacerdote de la casa. Y me impresiona que Él no fue un hombre
que quiso parar la asignación de Samuel. No, él todavía le dio consejos buenos a Samuel. Le dijo, ve, acuéstate. Y cuando te llame una vez más, dile a Jehová que Él es el que te está llamando. Aunque Elí no pudo instruir y encaminar a sus hijos correctamente, sí pudo hacerlo con Samuel. Y la diferencia era que Samuel tenía un corazón para Jehová. Tiene un amor que se renueva con el Señor. Esa es la diferencia. Porque qué tal que los hijos de Elí hubieran de verdad escuchado el consejo. Otra historia estuviéramos nosotros, ¿verdad?, contando ahorita. Acordémonos que está en la persona de querer de verdad servir y obedecer al Señor. Porque cuando tú obedeces, el Señor bendice. Así de simple. La bendición no viene del hombre, de la mujer. La bendición viene de parte del Señor que manda esos cuervos para ser de bendición en tu vida. Amén, aleluya. Es el Señor que la manda. Dios llama y prepara el sucesor. Gloria a Dios. No vemos ya nuestros señales. No hay más profeta. Ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Salmo 74, versículo 9. Dios requiere de personas fieles y dispuestas para ser parte de su programa redentor. Y para este fin los escoge, los forma y los capacita para que cumplan su llamado. Si el Señor nos ha escogido, somos instrumentos escogidos. Nación santa, querida, ¿verdad? Por el Señor. Pero Él es el que va a hacer la obra. Él es tu alfarero, es tu hacedor. ¿Cuántas veces tú de verdad le dices, Señor, quebrántame? Hazme diferente, purifícame, santifícame, quita de mí lo que no te agrada a ti. Y muchas cosas hay que tenemos que no le agradan al Señor, pero tenemos que pedirle. Y estoy segura que el Señor te quitará esas cosas que no son agradables en su presencia, para que Él te pueda capacitar, te pueda formar y pueda darte todo lo que tú necesitas para ir y hacer la obra del Señor, para poner su nombre en alto, para llegar hasta donde el Señor quiere que nosotros lleguemos en el reino de los cielos. La vida de Samuel fue un regalo de Dios para Ana, ¿verdad? Ella estaba estigmatizada por la esterilidad, pero cuántos milagros el Señor no ha hecho en nuestras vidas. Yo he visto tantas cosas, he visto tantas cosas, que yo digo, no hay duda que tú eres real y verdadero. No hay duda, Señor. Tú todo lo haces conforme tu voluntad. Y sabemos que el Señor es poderoso. Samuel fue llevado desde niño a la casa de Dios. Por eso es tan importante. E incluso si tienes nietos, es importante traerlos a la presencia de Dios. Es importante traer a tus hijos, porque aunque tú batalles, yo te quiero decir algo, ellos están escuchando. Y yo te lo digo porque en mi casa, en vez de los niños empiezan a cantar una alabanza o empiezan a decir una palabra que ha sido dado, y no por su madre, quizás por alguien más, por otro ministro, y digo, Señor, gracias, porque tú estás implantando la palabra en el espíritu de ellos. Solo tú puedes hacer eso. No ha sido fácil, no va a ser fácil, pero yo prefiero que mis hijos sean instruidos, porque cuando sean viejos no se van a apartar de la palabra del Señor. Van a regresar, van a estar en la casa del Padre, van a tener esa convicción de parte del Señor. Y eso es para cada una de las generaciones que tenemos en nuestras manos, hermanos. La llegada de Samuel así no tiene un valor trascendental, pues no solo afectará el presente, sino también el porvenir. Samuel, uno de los profetas más poderosos de las palabras del Señor. Alguien con quien el Señor trató de diferentes maneras, pero todo lo que él profetizó, así se cumplió porque venía de parte del Señor. Qué poderoso es eso. Cuando el Señor habla, hay que poner atención. Hay que poner nuestro oído atento de lo que el Señor nos está hablando a través de sus profetas. Samuel servía fielmente a Dios y todo el pueblo lo quería. Y te voy a decir algo, no solo lo querían, lo temían. ¿Se acuerdan cuando él iba a ungir a David? Y el pueblo, ¿y por qué estás aquí? El profeta Samuel está aquí, ¿por qué estás aquí? ¿Verdad? Tenían ese temor al Señor. Sabían, ¿verdad?, que quizás el Señor había decretado algo en contra del pueblo. Yo te voy a decir algo. Esta es la realidad. Cuando tú vas enfrente acá y el Señor te da una palabra,
tú ya sabes lo que el Señor te va a hablar. ¿En qué sentido? Si andas mal, si andas con la piedra en tu zapato, ya sabes que el Señor te va a exhortar. Si andas bien y andas buscando del Señor y te estás humillando, ¿verdad? Y estás ahí conectando con la fuente, el Señor te da misericordia y te dirá algo diferente. No te enojes con el mensajero. Acuérdate quién te está hablando. Y eso de verdad es una marca que tenemos que saber. Porque cuando estamos en esta vigilia, hubo bendición sobre bendición. Pero una palabra. ¿Y qué me dijeron las hermanas después del servicio? Se miraba el Espíritu en esa persona. El Señor no va a dar lo que tú no necesitas. Te va a dar lo que tú necesitas. ¿Para qué? Para enderezar tu camino. Para enderezar tus sendas. Para andar en las sendas antiguas con el Señor. Y ya varios van a decir, a lo mejor no vengo. Pero no es para eso. Es para entender que tenemos que nosotros de verdad caminar. Lumbrera a mis pies es tu palabra. Qué precioso es eso. Somos la luz en medio de las tinieblas. Reflejémonos de verdad. Seamos esa luz. No te canses de ser esa luz. No te canses de llenar de aceite esa lámpara. Porque no seas como esas vírgenes insensatas que se quedaron fuera del reino de los cielos porque no llenaron esa lámpara. Sé como las sensatas que cuando vino el novio, el cordero a tocar la puerta, pudieron entrar al reino de los cielos. Pudieron entrar en la presencia del Señor. Y eso no va a ser solo llenando tu lámpara un día a la semana, un día al mes. No. Déjame decirte que es día tras día. Tienes que llenarla. Y si el que está a tu lado no quiere, no te preocupes. Enciende la tuya, llena la tuya. Que la bendición es para ti. Que donde tú vas a llegar va a ser para la honra y la gloria del Señor. ¿Ok? Acordémonos, ¿qué decía la pastora? Salvación es individual. Los talentos también son individuales. ¿Vas a enterrarlo o lo vas a multiplicar para el reino de los cielos? Yo espero que lo quieran multiplicar, hermanos. Porque entre tú más buscas al Señor, más te conectas con el Señor, más dones y talentos ponen en tus manos. Es la realidad. Pero si tú lo entierras, capaz que te lo quita. Que así dice el Señor también, te lo va a quitar. Y qué preciosos son los dones que el Señor ha depositado en este pueblo. Me regocijo por eso. Me regocijo por eso. Se lo digo de verdad. Me regocijo yo cuando el Señor se manifiesta. Y no estoy hablando solo en mi vida, en cada uno de ustedes. Porque sé que el Señor lo hace para ser de bendición en medio de cada uno de nosotros. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. 1 Samuel capítulo 3 versículo 1. La dureza del corazón que había entre los hijos de Israel y por la corrupción del sacerdocio, Dios hablará y guiará. Cuando su pueblo lo busque y cuando sus ministros busquen servirle diligentemente. Amén, aleluya. Diligentemente, día tras día, llena tu cántaro con esa agua que viene de parte del Señor. Día tras día busca esa presencia del Señor y pídele la unción. Hello, pídele la unción. Estás en la adoración y sientes tú la presencia del Espíritu Santo en ese momento. Dile, Señor, úngeme más con tu Espíritu Santo. Úngeme más, Señor. Dame más de parte de ti. Que los demás puedan ver que tú eres real y verdadero. Que puedan ver que tú estás aquí en medio de tu pueblo. Y yo te voy a decir que el Señor lo va a hacer. Porque en ese momento está conectado tú con el cielo y el Señor. El Señor se va a manifestar. Él va a hacer la obra. En el nombre de Cristo Jesús. He aquí, vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre en la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amos capítulo 8, versículo 11, ¿verdad? Y hablamos de eso el otro día. ¿Y qué va a hacer? Dice el Señor que no va a ser hallado. No va a ser hallado. ¿Sabes? Yo de verdad pienso que un día, y quizás no será que las iglesias todas estén cerradas, ¿verdad? Pero va a llegar un día que la sana doctrina no va a ser ya predicada. Va a ser una palabra distorsionada, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? La gente se va a ser desviada del reino de los cielos. Y va a tener hambre y sed de la verdad.
pero no la va a encontrar. No la va a encontrar en este tiempo. El pueblo estaba envuelto en una oscura nube de ignorancia por la decadencia espiritual y la falta de guianza de su maestro y jefe en el servicio de la casa de Dios. Todo empieza en la cabeza. Si la cabeza está chueca, el pueblo va a estar chueco también. Que decía la pastora, lo que se da de aquí, se va al pueblo. Y si aquí la cabeza no está bien, el pueblo también va a estar bien. Y eso es muy importante. Si el Señor te llama a ti a ser un ministro en cualquier capacidad, acuérdate de eso. No solo tú estás representando al Señor, pero tú estás dándole al Señor, del Señor al pueblo. ¿Por qué aquí no hay un grupo de alabanza? Bueno, el primero porque el Señor lo ha mandado y estoy trabajando con el pastor. Y ahí está Brian, que es mi levita también. Pero ¿saben? Porque no cualquiera puede venir aquí a pararse y dar. Porque lo que están viviendo es lo que le van a dar a la gente, a las pueblos. Eso va a fluir. Yo he escuchado de ministerios, de pastores, en fornicación, en adulterio. Y se divorcian la casa. Y también se divorcian los ministros, el pueblo. Eso es real. Tú no quieres pensar eso, pero eso es verdad. Lo que fluye de aquí, fluye para allá. Y desafortunadamente, en veces lo que está fluyendo de aquí no es de verdad de parte del Señor. Muchas veces la gente es manipulación o porque hay un beneficio. Dios me libre. El único beneficio que quiero es llegar a su reino, es llegar a su presencia. Ese es el beneficio que yo quiero. Poder ver a mi madre una vez más. Ese es el beneficio que yo quiero. Poder estar en su presencia. Para mí eso es más que pago. La herencia de parte del Señor es lo más importante. Esta triple voz nocturna marca el principio del fin de una dinastía de sacerdotes. 3 veces el Señor llamó a Samuel. Y eso ya era el final de Elí, de su casa. Que no llegues hasta ese punto cuando el Señor te va a decir, ya viene el final sobre ti y sobre tu casa. Mejor escucha la voz del Señor y endereza las cosas que no le agradan al Señor. Cuando no estamos nosotros en obediencia, discúlpame, pero no va a venir la bendición como debe de ser. Por el Señor, porque así Él lo dice en su palabra. El Señor quiere bendecirnos a todos nosotros. Es la realidad. Nos quiere bendecir y nos bendice. Yo digo, ¿cuánto más nos puede bendecir el Señor si estuviéramos haciendo lo que dice sus estatutos, lo que dice su palabra, lo que dice? Estuviéramos mucho más bendecidos nosotros todavía. Amén, aleluya. A partir de ahora escuchará la voz de Dios para obedecerla, cumplirla y transmitirla. Qué bendición de parte del Señor que le dio a Samuel. Pero él era un hombre que le servía al Padre. Y que incluso aunque recibió un mensaje muy duro, lo transmitió como tenía que ser. Le dijo como tenía que ser dicho.